capítulo 8 de Proverbios, ¿lo tienen todos? Bien, ya lo van encontrando, más fácil, ¿no? Y después del 7. Después del 7. Exactamente después del 7. Muy bien. Impresionante. Muy bien. Proverbios 8. El título del mensaje de hoy es A ustedes les hablo. A ustedes les hablo. Y vamos a ver quién es el que habla. O quién es la que habla. Vamos a ver. Porque ¿saben lo que es seccionar o lo que es bosquejar? Lo hemos aprendido en homilética, ¿no? Lo que es bosquejar es hacer bosquejos en los que podamos desarrollar los temas. Y en la Biblia también podemos bosquejar los capítulos, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí, hoy, yo he bosquejado, no porque sea un erudito, sino porque según los que conocen se puede bosquejar, y conociendo alguito de gramática, uno puede ver dónde hay una división y dónde comienza un tema y termina otro. Entonces, hemos bosquejado esto, o he bosquejado esto, como para poder llevarlo, para poder entender su plenitud, ¿no? Y entonces, vamos a ver, desde el verso 4, tendríamos que tomarlo del verso 1 hasta el verso 11, pero como ya hablamos del verso 1 al verso 4, comenzamos del verso 4 hasta el verso 11, donde después de ahí comienza otro tema. Esto es importante poder aprender a bosquejar, más que nada para poder entender los temas, o poder entender que la Biblia va por temas. Entonces vamos a ver, dice a partir del verso 4, a vosotros, oh hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. En otras versiones dice es para los hijos de los hombres, pero en realidad en el texto hebreo dice para los hijos de Adán. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente. Oídme, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Mi paladar susurrará. Presten atención a eso, ¿eh? Mi paladar susurrará la verdad, mis labios abominan la maldad. Todas las palabras de mi boca muestran justicia. En ellas nada hay perverso ni torcido. Son claras para el que las entiende y rectas a los que hallan el conocimiento. Recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino. Pues mejor es la sabiduría que los corales, y todas las cosas deseables no se le pueden comparar. Hasta allí hoy. En esta oportunidad tomaremos la sección que va desde los versos 4 al 11, y van a ver ustedes que a partir del verso 4 el llamado es a todos los seres humanos. A vosotros son hombres os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Es decir, no está hablando solo allí para los hijos de Dios, sino para los hijos de Adán. Y no todos somos hijos de Dios, como algunos dicen. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les fue dado potestad o derecho o autoridad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Toda la humanidad es hija de Adán, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Bien? Pero el llamado que está haciendo aquí es para toda la humanidad, solo que no toda la humanidad va a escuchar ni va a aprender. Aquí Adán es nombre propio, es decir, a toda la raza que desciende del primer hombre. El pregón es en alta voz porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando, hermanos. La gente no quiere entender esto, pero el tiempo se acaba. En esta ocasión haremos una comparación entre lo que dice la sabiduría y lo que Jesús dice, y observaremos la similitud. La voz de la sabiduría se está levantando en todas partes para que nadie tenga excusas de que no escucharon el consejo de Dios. Hoy, más que nunca en Internet, está sonando la palabra de Dios. Y esto es para que nadie le quede excusa de que Dios habló. Por supuesto que tenemos los ridículos que dicen cualquier cosa, pero hay muchos consejos de Dios.
El verso 4 dice que la voz de la sabiduría se está escuchando desde hace 6.000 años. 4.000 desde Adán hasta Cristo y 2.000 años llevamos casi desde la crucifixión hasta ahora. Jesús tomó a 12 discípulos y les dijo en Mateo 10, 26 y 27, así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Por eso Jesús tomó a 12, luego a 72, pero de esos hizo discípulos a los que le habló, y esos discípulos salieron por todo el mundo. Por todo el mundo, para proclamar lo que Jesús les había dicho en intimidad, a proclamarlo a los cuatro vientos. Y este es nuestro deber. La gente tiene que saber que hay profetas y que están avisando que el tiempo se acaba mientras otros están entreteniendo a la gente. Verso 5. Miren ustedes, vamos, comenzamos por ahí. Dice, oh simples, aprended prudencia. Ya dijimos que el simple es fácilmente influenciable, es decir, para bien o para mal. El simple es una persona que se puede influenciar tanto para llevarlo para un lado como para el otro. En este caso, la sabiduría está llamando a simples a aprender prudencia, escuchando su voz. Veamos algunos proverbios. Vamos a ver algunos proverbios para luego entrar en el otro tema. Pero veamos lo que dice, por ejemplo, Proverbios 10, 19. Son proverbios que lo vamos a leer ahora, no lo vamos a desarrollar, pero los vamos a desarrollar más adelante, cuando lleguemos ahí. 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Bien? 11:12. Dice, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. 12:16. Vieron que la sabiduría está diciendo, esto hace una persona, pero esto puede hacer otra. Es decir, tiene que aprender. 12:16 le dije, ¿no? El necio manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto la injuria. 13:16. El sagaz actúa con prudencia, pero el necio hace manifiesta su necedad. 16, 20 al 23. Dice, manantial de vida es la sensatez para el que la posee, pero la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio, 20 al 23 le dije, ¿no? Sí, bueno, me adelanté. El que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Manantial de vida es la sensatez para el que la posee, pero la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y sus labios aumentan la doctrina. Miren qué interesante que es esto para la persona que aprende a ser sensato o prudente. 17:27. Por eso es que la sabiduría llama al simple a aprender prudencia. 17:27. Dice, el que mide sus palabras sabe lo que hace. El de espíritu apacible es hombre prudente. Pero miren el 28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora, comparemos lo que Jesús dice en Mateo 7, 24 al 27, y vamos a ver allí a dos tipos de personas, que ya conocemos el pasaje, pero vamos a ver en este contexto. Capítulo 7 de Mateo.
capítulo 7 de Mateo 24 al 27. Por supuesto, lo tienen todos, 7, 24 al 27 de Mateo, página 1095. Página 1095. Ahora bien, ¿lo encontraron? Présteme atención un segundo. Aquí nosotros vamos a encontrar dos tipos de personas. Dos personas de las que Jesús está hablando y está dando por hecho de que una es prudente y que la otra es insensata. Pero dice, el que oye mi voz, porque los dos van a oír. Como vamos a leer ahora, los dos oyen. El prudente y el insensato, los dos oyen. Pero uno hace conforme a lo que la palabra de Dios dice y el otro no. Hace conforme a lo que piensa. Como hablábamos anoche, que dicen algunos, están diciendo algunos líderes cristianos, que escuchen la voz de su corazón. Es la peor necedad que podemos decir como cristianos, escuchar la voz de nuestro corazón, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. Nosotros no podemos escuchar la voz de nuestro corazón, no podemos seguir los impulsos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, ¿qué es lo que debemos seguir? Lo que la palabra de Dios dice, aunque contradiga lo que nuestro corazón dice. Miren, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está oyendo este personaje, o este hombre, está oyendo. Dice que oye estas palabras y las practica, que es oír y practicar. Oír y practicar. Será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando estamos hablando de casa, no está hablando solo de casa, lo cual también es recomendable por los constructores hacerlo. No está hablando solo de la casa, de material, sino familia. Está hablando de descendencia, familia. Como les dije alguna vez, el contraste entre toda la generación de Jonathan Edward y el otro personaje que no recuerdo, y como una descendencia fue terrible y la otra llegó a los más altos cargos y nunca le fue un gasto o una carga al gobierno de Estados Unidos. Mientras una familia le era carga al gobierno o al Estado o a los Estados Unidos, la otra no. Y se cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Y quien habla, quien está diciendo esto, es constructor, es un albañil, es Jesús, es un constructor, no carpintero como dicen algunos, sino constructor. Pero no cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Ahora la casa de la familia, cuando hablamos de la familia, si la familia está cimentada sobre la roca que es Cristo, aunque aquí está hablando de algo literalmente, un constructor prudente y un constructor sensato, se entiende que está hablando de casa, familia, progenie, generaciones. Está hablando de alguien que, si no establece, este alguien establece su familia sobre la roca que es Cristo. Entonces pueden venir vientos, pueden venir tempestades, lluvias, torrentes, soplar los vientos, pero no cae la casa. ¿Por qué no cae? Porque tiene buenos cimientos. Pero cualquiera que me oye, dice en el verso 26, estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Fíjense la diferencia, ¿no? Claro, pues ¿saben por qué edificar la casa sobre la arena? Porque es mucho más fácil cavar. Es mucho más fácil edificar sobre la arena que sobre la roca, porque es más rápido. Es decir, uno hace una zanja en la arena mucho más fácil que tener que edificar sobre una roca y poner pilotines sobre roca. Es mucho más fácil. Por eso Jesús habla del camino ancho y el camino angosto. Un camino ancho, fácil, pero te lleva a la perdición. Dice, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, pasó lo mismo. Dice, y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y su ruina era grande. ¿Por qué? Porque cayó la casa, no tiene cimientos. Fíjense ustedes, entonces la roca, ¿a qué está llamando? A que los
simples se hagan prudentes o aprendan a ser prudentes mediante la sabiduría que Dios está comunicando. ¿Mm? Es muy fácil entender esto. Cuando las personas se acercan para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, porque quiere saber, no como un religioso, sino porque quiere conocer, porque quiere saber, entonces esa persona se convierte en alguien prudente, que está edificando su casa o permitiendo que la palabra de Dios edifique en su vida, para luego todas las generaciones siguientes comunicarles la palabra, comunicarles aquello que mantiene firme las casas, aquello que mantiene firme una casa. Podemos tener, hermanos, las familias cristianas no estamos libres de problemas, tenemos 1000 problemas, 1000 cosas que golpean contra nuestra casa. Pero observen ustedes una cosa. Estos dos hombres tenían 2 casas. Un viento vino contra esa casa, pero no la pudo voltear, no pudo tirar la casa. El viento cesó y la casa no cayó. Sin embargo, el otro viento arremetió hasta que tiró la casa. ¿Por qué? Porque sabía que la podía derribar. Y los vientos tienen que ver con todo este sistema que estamos viviendo. ¿Ven? Entonces, el diablo siempre va a arremeter contra todas las casas, contra todas las descendencias, contra todas las familias. Mayormente contra la de los cristianos. Pero cuando ve que no la puede voltear, lo deja. Porque eso le pasó a Jesús. El diablo vino a tentarlo cuando vio que no pudo tirarlo, que no pudo hacerle ceder en la tentación, lo dejó por un tiempo. Después de un tiempo volvió. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque después de un tiempo vuelve a arremeter. Vuelve a arremeter. Porque los vientos no cesan, o mejor dicho, cesan, pero no para siempre. Por lo menos hasta que mientras estemos sobre esta tierra. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes, hermanos, la prudencia, vuelvan por favor allí, vuelvan a capítulo 8, van a ver, dice, os simples, aprended prudencia, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente, pero llama a simples y a insensatos. ¿Ven? Dice, esto dice en Mateo capítulo 7, 24 al 27. El primero es simple y se hace prudente al escuchar la palabra de Dios y obedecerla. El segundo se hace insensato, fatuo y loco al oír las mismas palabras, pero hacer lo contrario. Porque el insensato es fatuo y es loco. ¿Por qué? Porque al oír las palabras y no hacerlas, hace lo contrario, se convierte en un loco. Pero hace lo contrario. Oír a Jesús es oír la sabiduría. Por eso manda a sus discípulos a ser prudentes o cautos. Y acá quiero mostrarles una belleza. Mateo 10. Mateo 10, 16. Prudentes o cautos es sinónimo. Miren. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. 10:16. ¿Lo tienen? En página 1099. Cachichén. 10:16. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Está hablando de los discípulos y de todos los que nos hemos hecho o hemos decidido ser discípulos del Señor, ¿no? Dice, sed pues cautos. En otras traducciones dice prudentes, que es lo mismo, porque la palabra frónimos en griego se puede traducir cautos o prudentes, pero es importante entender que hay traducciones más antiguas que dicen astutos. Entonces dicen, sed pues astutos como serpientes, pero la palabra astucia, que es la palabra panurgia o panurgia, es
la astucia es el diablo el que obra con astucia, porque la astucia es una artimaña para lograr algo. Entonces nosotros nunca, de ninguna manera podemos ser astutos, porque la astucia es una artimaña para lograr algo que nosotros queremos, por medio de manipulación. Y eso es lo que el diablo hace. Pero la serpiente no es astuta, es cauta, es prudente. Porque la serpiente mide, el único animal que mide lo que va a hacer. Tiene a 2 metros, tiene la medida justa para saltar y ser certera. Entonces, por eso Jesús dice, sed prudentes o sed cautos como serpientes. Es decir, no porque nosotros tomamos la serpiente como en el huerto del Edén, no porque allí Satanás personificó a la serpiente, pero la serpiente Dios la hizo con esta capacidad de prudencia. Saltar prácticamente sin error. Eso es prudencia. Hacer prácticamente sin error. ¿Sí? Eso es prudencia. Entonces, la palabra allí es prudente. Entonces dice, sed pues cautos como serpientes, es decir, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser prudentes y sencillos. Sencillos significa, hermanos, ser enseñables, dejarse enseñar por el Señor. Verso 5, volvemos a Proverbios. Verso 5 dice, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente. Es muy fácil decir, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente. Mandar a un insensato a ser un inteligente es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque un insensato es insensato siempre. No se convierte en un hombre inteligente. Es insensato. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciéndole? En todo el contexto en el que lo estamos viendo, precisamente es ley, o bajo la ley, le decía al insensato que fuera de corazón prudente. ¿Por qué? Porque eso era algo casi imposible de lograr. Que un insensato logre ser inteligente es casi imposible, sigue siendo insensato. Pero cuando la persona ha creído en el Señor Jesucristo, entonces él puede lograr que un insensato se haga un hombre inteligente o una persona inteligente. Miren, por eso nosotros cuando vemos Proverbios y lo vemos bajo donde está, en el Antiguo Pacto y bajo la ley, vamos a ver cosas que son mandamientos que ya vienen extraídos de la ley de Moisés, pero que la gente, prácticamente nadie puede lograr pasar de una cosa a la otra, de la insensatez a la inteligencia, prácticamente nadie puede lograrlo. O de la insensatez a la sabiduría. Porque la sabiduría, la verdadera sabiduría, o sea, uno puede estudiar y ser una persona muy inteligente. Sí, pero eso no significa que la persona sea sabia. Dice, oíd pues, y vosotros insensatos sed de corazón inteligente. Si volvemos a Mateo 7:26, veremos quién es insensato. ¿Quién es insensato? El hombre que escuchó la palabra de Dios y que escuchó la palabra de Jesús y no hizo caso. La sabiduría manda al insensato a ser de corazón inteligente. El problema es que si el Espíritu Santo no transforma el corazón, el insensato seguirá siendo insensato. Por eso tenemos tanta insensatez en el mundo. ¿Y por qué nosotros debemos orar entonces por la gente? Para que Dios transforme el corazón de la gente. No va a transformar el corazón de todo el mundo. Aunque todo el mundo por el sacrificio de Cristo es salvable, pero no se salvará todo el mundo. Pero veamos qué sucede cuando Jesús habla al corazón por medio de su palabra. Veamos el reproche del Señor a los discípulos camino a Emaús, en Lucas capítulo 24. Miren qué hermoso este pasaje. Lucas capítulo 24.
No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero vienen dos discípulos caminando camino de Jerusalén a Emaús, que son pocos kilómetros, unos 16 kilómetros más o menos, vienen caminando y Jesús se pone al lado de esos dos discípulos y leemos allí del verso 13, miren, dice, el mismo día, he aquí, dos de ellos iban caminando hacia una aldea. ¿Lo tienen? ¿Sí? Página 1203. El mismo día, he aquí, dos de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre es Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, más o menos unos 16 kilómetros. Y conversaban entre sí todas estas cosas acontecidas. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Les dijo, ¿qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Le dice Jesús a estos dos discípulos. Se detuvieron con rostros sombríos, y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Día después de la resurrección de Jesús. Jesús le hizo esta pregunta y ellos, como no lo reconocieron, lo tratan de forastero porque no estaba enterado de lo que había pasado con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, de quien en ese momento estaba allí. Les dijo, ¿cuáles? Como quien no sabía nada, ¿no? Ellos le dijeron las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo también los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él fuera el que iba a libertar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió esto. Estaban en el día tercero, al atardecer, yéndose para su aldea, y miren lo que pasa. Aunque algunas mujeres de entre nosotros, después de ir muy temprano al sepulcro, nos asombraron, pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como también dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Los dos discípulos sabían de todo lo que había pasado, pero ni enterado de la resurrección. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. Eran discípulos, eran conocedores de la ley de los profetas y de los salmos, eran conocedores de toda la ley de Moisés y de todas las profecías que había acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No le era necesario al Cristo padecer estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando entonces, miren ustedes cuando la Escritura comienza a abrirse, comienza a explicarse. Miren lo que sucede con aquellos que realmente son del Señor y anhelan aprender, anhelan conocer, anhelan saber. Miren lo que sucede en el corazón, aunque el entendimiento todavía esté embotado. Bien. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. Él estaba explicando lo que las Escrituras hablaban de él, pero ellos todavía no podían reconocerlo. Porque estaban velados, sus ojos estaban velados, sus ojos espirituales, ¿no? Y acercándose a la aldea donde iban, él dio la impresión de ir más adelante. Pero ellos lo constriñeron, es decir, no lo dejaron, y le insistieron
quédate con nosotros, atardece y ya ha declinado el día. Entró pues a quedarse con ellos. Y sucedió, esto es lo maravilloso, y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo y después de partirlo les daba. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron allí charlando. Miren lo que hicieron. Y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué dice el Salmo 119, 130? La exposición o la explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué hace? Alumbra nuestro interior la palabra de Dios. Entonces estos hombres les ardía el corazón cuando Jesús les iba explicando las Escrituras, pero resulta que no lo veían, no alcanzaban a ver porque tenían los ojos velados. Es decir, veían sin ver. Dice, y levantándose en aquella misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, y decían, realmente el Señor fue resucitado y fue visto por Simón. Ellos entonces contaron lo que sucedió, o lo sucedido en el camino, y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. ¿Qué sucede entonces? Todavía no entendía. Luego les abre la mente, es decir, el entendimiento, para que entiendan. Vean verso 24 de 36 al 48. Dice, mientras ellos decían estas cosas, él mismo se puso en medio de ellos y les dice, pasa vosotros. Están cerradas las puertas, ¿eh? Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor al pensar que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y los pies. Estaban las marcas. Pero como ellos a causa del gozo y del asombro aún no creían, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces, para demostrarle que tenía cuerpo, ellos entonces le dieron parte de un pescado asado y tomándolo comió delante de ellos y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El antiguo pacto, o lo que nosotros llamaríamos la Biblia hebrea, está dividida en tres partes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es tripartita. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para liberación de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y desde allí los manda, les da una comisión. ¿Qué es lo que sucede entonces primero? Fíjense, la palabra de Dios, ¿qué hace? Lo primero que sucede es que escuchan, luego son transformados o arde el corazón, pero si Dios no abre nuestra mente, no abre nuestro entendimiento, no entendemos nada. Pero solamente aquellos que están dispuestos a entender son aquellos que van a entender. Son los que van a entender. Porque estos eran discípulos, entonces Jesús, para que pudieran comprender, les abre la mente. Porque ellos habían decidido ser discipulados por el Señor. Verso 6, miren. Verso 6 de Proverbios. Oídme, dice, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dos cosas a las que hay que prestar debida atención: las excelencias de la sabiduría y su rectitud. Cosas excelentes son cosas gloriosas, cosas grandes. Cosas rectas son cosas derechas, cosas íntegras, cosas justas, cosas perfectas. Eso es lo que brota de los labios de la sabiduría. La sabiduría
hace un llamado a los simples e insensatos a que la escuchen y puedan ser transformados, porque sólo de esta forma apreciarán las cosas excelentes y rectas que ella hablará. Observemos qué hizo Jesús en varias ocasiones. Van a ver ustedes, en una ocasión se maravillaron pero no cambiaron. Mateo 22, 15 al 22. Mateo 22. Miren. Dice, entonces los fariseos salieron y deliberaron cómo enredarlo en alguna palabra. Buscar cómo enredar a Jesús, ¿no? Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos. Miren, los discípulos de los fariseos y los discípulos de los herodianos o seguidores de Herodes se odiaban entre sí, pero para esto se unieron. Maestro, sabemos que eres veraz, esto es ironía, sarcasmo, y enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie o no te inclinas para el lado de nadie, pues no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, miren lo que hacen para poder enredarlo, ¿no? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo a César, es decir, al emperador, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Qué bonito, ¿no? Es decir, si yo le llego a decir a alguien hipócrita, soy falto de amor. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Le dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen, de César. Entonces Jesús, para no inclinarse ni para un lado ni para el otro, les dijo simplemente, entonces les dice, dad pues a César lo que es de César, lo de César, y a Dios lo de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Pero se maravillaron y dejándolo se fueron. Hasta otra ocasión, porque después vuelven al ataque. Pero se maravillaron. La rectitud de Jesús, la excelencia de su sabiduría los maravillaba, tanto a los que decidían seguirle como a los que decidían contrariarlo. Maravilló hasta aquel que tenía la autoridad para crucificarlo o para liberarlo. También lo maravilló. Jesús maravillaba a todos, pero no todos le creían o no todos les convenía creer. ¿Ve? Porque las excelencias, fíjense ustedes, las excelencias de la sabiduría y la rectitud de la sabiduría pueden maravillar a alguien, pero no por eso deja que se lo transforme. Bien. En otra ocasión fue cuando liberó al endemoniado Geraseno. El endemoniado es liberado y allí en Mateo capítulo 5, versos 18 al 20. Miren. Marcos. Marcos 5, 18 al 20. Es largo, pero vamos a leer solamente una parte. Dice, ¿qué hace? Este endemoniado Geraseno este endemoniado es liberado, está en sus cabales y este hombre quiere seguirlo, quiere seguir a Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, en lugar de decir, bueno, tengo un discípulo más que me siga, qué sé yo, en lugar de eso, ¿qué hace? Miren lo que dice verso 18. Dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él, es decir, ser su discípulo, seguirlo. Pero miren lo que hace Jesús. Pero no lo dejó, sino le dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales,
cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue. ¿Qué fue lo primero que hizo? Comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Jesús y todos se maravillaban. Este endemoniado, con solo decir las cosas que Jesús había hecho en ese momento, fíjense ustedes, la sabiduría de Dios. Lo mandó con 4 palabras. Las palabras simplemente de las que había hecho y había escuchado y había visto en ese momento cuando fue liberado. Y con esas palabras fue a evangelizar. Y evangelizó todo Decápolis. El endemoniado evangelizó todo Decápolis, diciéndole cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Simplemente eso. Fíjense ustedes si necesitamos tanta herramienta para evangelizar, para darle testimonio a la gente, si necesitamos tanto conocimiento. 4 palabras. El Señor ha sido bueno conmigo, el Señor me ha salvado, el Señor, no sé, lo que se te ocurra que en ese momento te dé el Espíritu Santo para hacer, para darle testimonio a la gente. Porque la sabiduría de Dios trabaja de esta forma. Que nosotros tenemos que ir conociendo cada día más, que tenemos que aprender, sí señores, sí señores. No podemos hacer como me dijo alguien alguna vez, yo con 3 o 4 versículos así, que yo sepa ando toda la vida. Así te va a ir también. Esos 3 o 4 versículos te pueden servir para el paso inicial, pero no te va a servir para toda la vida. Por eso es necesario conocer. Fíjense ustedes que la gente se maravillaba de que el endemoniado fuera, simplemente le dijera cuán grandes cosas el Señor había hecho con él, suficiente. La gente se maravillaba por eso. Si algunos se convirtieron, no dice si algunos creyeron o no creyeron, dice que todos se maravillaban. ¿Amén? Porque eso es lo que hace la sabiduría de Dios. Maravilla. El problema, o asombra se puede decir también. Y el tema es que el asombro puede venir para personas que le creen a Dios como para aquellas que no le creen. Hay gente que se asombrará de las cosas que hará, pero no le creerá. Nunca aceptará. Si ustedes ven en el libro de Apocalipsis, estábamos leyendo con mi familia el otro día, en el libro de Apocalipsis, van a ver ustedes que en la gran tribulación, en aquel tiempo, en cuando las cosas se ponen terriblemente mal, ustedes ya saben ustedes que ya se están haciendo búnkers o lugares, túneles debajo de las rocas o debajo de las montañas y están amontonando alimentación porque saben que en algún momento todo esto va a ser destruido. Esa gente que está allí, por supuesto la élite de la sociedad, solamente la élite de la sociedad entrará a esos lugares, pero llegará un momento que ese mismo lugar que es refugio les será cárcel. Porque ellos mismos, si ustedes ven en el libro de Apocalipsis, dice que orarán a las piedras y dirán, cae sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios y del Cordero. ¿Cómo saben ellos que es la ira de Dios y del Cordero? Entonces, el mismo vientre, está como el aborto hoy, el mismo vientre que de la roca, que es refugio, les será para muerte. Porque orarán a la roca y la roca que harán caerán sobre ella, sobre ellos. ¿Ven? Entonces no es que la gente no sabe, que la gente sabe, que no quiere obedecer es otra cosa. Miren ustedes. O la obediencia no está en nuestras manos. Dios nos empuja, somos robots que tenemos que hacer las cosas como Dios dice, sin poder tomar decisiones. No, porque desde el huerto del Edén el hombre tuvo decisión. Entonces, ¿el hombre obedece o desobedece? Es una decisión del hombre. Lo que Dios quiere es que obedezcamos para que no llevemos las malas consecuencias. Nada más. Pero jamás Dios obliga a nadie. De hecho, Dios no obligó a Jeremías a obedecerle. Dios cautivó a Jeremías. Con su amor lo cautivó y por causa de la cautivación del amor de Dios, Jeremías obedeció. Solo porque Dios cautivó su corazón con su amor. Cuando Dios nos cautiva, ¿qué nos queda? Cuando Dios nos cautiva con su amor, ¿qué nos queda?
Obedecer. Simplemente obedecer. ¿Podría hacerlo por las malas? Claro que podría hacerlo por las malas. Para eso es Dios. Para eso es poderoso o todopoderoso. Miren, todos se maravillaban por las cosas excelentes y rectas que hacía y que decía Jesús. Verso 7. Mi paladar susurrará verdad. Por eso les dije hoy, presten atención a esto. Mi paladar, en el verso 7 dice, mi paladar susurrará verdad, mis labios abominan la maldad, es decir, detestan la maldad. Proverbios. Miren, desde el verso 7 al verso 9, Salomón escribe de forma concisa lo que el Señor Jesús habló en sus 3 años y medio de ministerio terrenal y lo que la verdadera sabiduría hace, dice y demanda. Jesús dijo que solamente seremos sus amigos si hacemos lo que Él manda. Juan 15, 12 al 17. Miren, Juan 15. Dejen siempre abierto en Proverbios, porque de ahí vamos y venimos. Dice 12 al 17. ¿Lo tienen? Página 1077. Dice, este es mi mandamiento. ¿Lo tienen? ¿Encontraron? Este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. En una amistad, yo les pregunto esto, en una amistad, ¿pueden hacer eso ustedes? ¿Podemos hacer eso? Si vos sos mi amigo, si ya sé lo que yo te mando, no podemos hacer eso. El único que tiene derecho para decir, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando, es Jesús. Ya no os llamo esclavos, en otras traducciones dice siervos, pero no es siervos, es esclavos. Él no nos llama esclavos. Y ahora les voy a explicar algo hermoso. Ya no os llamo esclavos porque el esclavo no sabe qué hace su señor. ¿Van comprendiendo esto? Ya no os llamo esclavos porque el esclavo no sabe qué hace su señor. El esclavo tiene que obedecer y el amo no le tiene que dar explicaciones. ¿Bien? Pero miren lo que dice. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. ¿Sí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Miren. Si comparamos lo que dice, hace y demanda la sabiduría con lo que dice, hace y demanda Jesús, veremos que para ser realmente sabios tenemos que tener una relación de amo-esclavo con Jesús. Entiéndase, Él no nos llama esclavos. Comprendan esto. Él no nos llama esclavos. Es decir, Él no nos dice, esclavo, vení para acá. Él nos llama por nuestro nombre. Los esclavos ni nombre tenían número, pero no tenían nombre. Ven ustedes, dice, aunque tiene, dice, esto hoy cuando estaba estudiando esto, veía esto. Entiéndase, Él no nos llama esclavos, aunque tiene todo el derecho porque fue Él quien pagó el precio por nosotros y somos nosotros los que debemos reconocernos esclavos de Cristo. Fíjense que Pablo jamás dice que Jesús le dijo que él era esclavo, sino que Pablo se llama a sí mismo esclavo de Cristo. Los apóstoles se llaman esclavos de Cristo a sí mismos, al reconocer que fueron comprados por precio de sangre. Él nos llama amigos si hacemos lo que Él manda. Miremos con atención lo que dice el verso 7. Mi paladar susurra verdad.
dicen Proverbios. Mi paladar susurra verdad. El que quiere escuchar verdad debe acercarse a la sabiduría porque ella la susurra. Yo les pregunto, ¿todos cuando nosotros susurramos una palabra, todos pueden escuchar o solamente los que están más cerca? La sabiduría susurra la verdad. Solamente la captan, la entienden y la aceptan aquellos que están más cerca. ¿Bien? Solo los que caminan cerca de Jesús escucharán la voz de la sabiduría. Los labios de sabiduría detestan la maldad, de tal modo que Jesús un día juzgará a los malos que usaron su nombre para hacer su propia obra, no la obra de Dios. Vean ustedes allí en Mateo, no lo busquen. Mateo 7, 21 al 23, cuando él llama a unos que hicieron y profetizaron y echaron fuera demonios y los dejó entrar en su reino. Y a los otros, a los que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, y Jesús le dice, yo no los conozco, hacedores de maldad, yo no los conocí. Ustedes hicieron su propia obra, no la obra de Dios. Ustedes usaron mi nombre para hacer su propia obra, no para hacer la mía. ¿Ah? ¿Ven ustedes? Los labios detestan la maldad, esa maldad un día, los labios de la sabiduría detestan la maldad, esa maldad un día será juzgada. Verso 8, todas las palabras de mi boca muestran justicia, en ellas nada hay perverso ni torcido. Si aceptamos sin vuelta que la sabiduría celestial es completamente diferente a toda la sabiduría terrenal, solo así se desarrollará en nosotros el discernimiento espiritual. ¿Por qué hay personas que no tienen discernimiento espiritual? Porque no entienden que hay una diferencia muy grande entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Las palabras de la sabiduría son claras para el que las entiende y rectas a los que hayan el conocimiento. Y solo se logra por medio del reconocimiento humilde de la necesidad de aprender a los pies del Maestro. ¿Por qué la sabiduría dice son claras? Vean ustedes allí en el verso 9. Son claras para el que las entiende. Y rectas a los que hayan el conocimiento. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que son claras para el que las entiende y rectas para a los que hayan el conocimiento? O sea que hay solo un grupo selecto que puede entender la claridad con la que habla la sabiduría, porque no todos la entienden. Pero ¿cuál es el problema? Tiene que haber una disposición. Yo no puedo adquirir sabiduría o hallar el conocimiento queriendo ponerme a la misma altura de Dios. O con la soberbia de decir, yo quiero que vos me des lo que yo quiero. ¿No? Nunca. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, el apóstol Pedro dijo, que Él da mayor gracia a los humildes, pero a los soberbios los resiste. Es decir, los mantiene lejos. No los deja pasar. Entonces, el soberbio va a estar siempre en el mismo lugar. Con su soberbia va a estar siempre en el mismo lugar. Sin embargo, el humilde, el que reconoce que necesita entender y conocer las cosas de Dios a los pies del Maestro, ese le será dada mayor gracia, mayor conocimiento, mayor sabiduría. Esto no se logra queriendo ponernos a la misma altura de Dios. Esto se logra poniéndose a los pies del Maestro. ¿Amén? Ya estoy terminando, no se preocupen. Para terminar, tenemos que ver los versos 10 y 11 a la luz de quiénes somos y qué es realmente valioso para nosotros. Presten atención a esto. ¿Cómo vamos a tomar los versos 10 y 11? ¿Cómo los vamos a tomar? Según cómo nos veamos nosotros. Según cómo cuál es la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. ¿Y qué realmente es valioso para nosotros?
¿Dónde están nuestros valores? ¿Qué clase de valores tenemos? Esta es la voz de la sabiduría. Dice, versos 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata. Conocimiento antes que oro fino. ¿Va? ¿Me van siguiendo? Pues mejor es la sabiduría que los corales. Los corales es en aquellos organismos que luego se solidifican debajo del mar, en las profundidades del mar, que se aferran a cualquier cosa, se aferran a una roca o lo que sea, y después se solidifican, y eso tiene unos colores rojos muy vivos o violetas, y con eso se hacían las joyas, o se hacen las joyas, ¿sí? Se hacen joyas, esos son los corales. Y todas las cosas deseables no se le puede comparar, no se les pueden comparar. Ahora bien, vean ustedes, ¿qué es lo más importante para nosotros? El oro, la plata, los corales, es decir, o todo lo que represente riqueza, o la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque según nuestros valores, según cómo tengamos nosotros, cómo valoremos las cosas, es lo que vamos a lograr. Miren, esta es la voz de la sabiduría. Ahora, miremos qué dijo Jesús y terminamos con esto. Capítulo 16, verso 13 al 15 de Lucas. Miren a quién les está hablando, ¿no? Entonces comparen la voz de la sabiduría con lo que Jesús les está diciendo a los fariseos. Página 1189. 1189. Dice, ninguno puede servir como esclavo a dos señores. Porque, ¿vieron? Se es esclavo de uno o se es esclavo de otro. ¿Sí? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, es decir, al Dios del dinero. Y los fariseos, que son amantes del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es abominación, es detestable, produce vómito. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué es para nosotros de mayor valor? Porque la sabiduría y el conocimiento trae aparejado eso, vivir bien. Y no significa con lujos, vivir bien. Pero nosotros podemos tener o anhelar o desear o ser avaros y querer tener riquezas o todas las cosas que traen el dinero, pero nos terminamos convirtiéndose en necios. Entonces lo que es sublime delante de los hombres y delante del mundo qué grandes logros. Y Dios lo está mirando y dice, me da asco lo que estás haciendo. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Me dan asco. Entonces le dice, lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Por eso son los valores. Debemos permitir que la sabiduría cambie nuestros valores. La sabiduría debe cambiar nuestros valores. ¿Dónde están puestos nuestros valores? ¿Qué es para nosotros valioso? Miren ustedes, hermanos, cuando recién conocemos al Señor, las cosas que para nosotros, cuando recién conocemos al Señor, hay cosas que para nosotros son valiosas y delante de Dios son detestables. Entonces Dios va transformando nuestro corazón hasta que entendemos, por fin, que las cosas que para nosotros eran valiosas delante de Dios son detestables. Y Dios comienza a cambiar nuestros valores para que las cosas que nosotros teníamos como secundarias se conviertan en primarias. Y las cosas que nosotros teníamos como primarias terminan quedando en último lugar.
Fíjense ustedes lo que sucede con una persona que estuvo al borde de la muerte, que casi estuvo muerto y vuelve y tiene una nueva oportunidad de vivir, cómo cambia la perspectiva de la vida. Porque lo más valioso que tenía estuvo a punto de perderlo, era su vida. O cuando una persona por negligencias de su vida, por atorrante, por lo que sea, pierde toda su familia. Luego tiene una perspectiva diferente de la familia, cuando se encuentra solo. Porque las cosas que no tenían valor en aquel momento, cuando se pierden, vienen a tener un valor diferente. Por eso es que tenemos que plantarnos fuerte, hermanos, plantarnos como cristianos, plantarnos fuerte a defender los valores de la vida, la familia, el trabajo, dejar las ideologías de lado, pues yo puedo tener ideas de esto o ideas de aquello, pero la ideología, escuchaba el otro día una frase en una película, la ideología es más fuerte que la sangre. Es decir, cuando alguien tiene una ideología es capaz de matar a la familia por esa ideología. Nosotros no estamos llamados a ideologías, hermanos. Estamos llamados a ser dirigidos pura y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Nada más. Y eso cambiará nuestros valores. Debemos cambiar nuestros valores. Amén.